Bienvenido a este nuevo video tutorial de matemáticas al poder, en el cual voy a estar enseñándote lo que es el dominio de una función. Cómo hallar el dominio de una función. Bueno, antes que nada, permíteme decirte que el dominio de una función es esos valores para los cuales esa función está definida. Entonces, son los valores que puede tomar esa función. Entonces, ¿cómo calculamos estos valores? Bueno, eso es precisamente lo que voy a enseñarte en este video. Como podemos ver en el primer ejemplo, tenemos una función. Tenemos un polinomio, que se me olvidó ponerle el grado, x al cubo más 2x al cuadrado más x más 9. Ahora tenemos este polinomio. Bueno, entonces queremos hallar el dominio de esta función. Entonces tenemos el dominio de la función, dos puntos. Vamos a decir que es... Vamos a hallarlo. Bueno, vamos a ver qué valores podemos introducir en esta función. ¿Podemos introducir un valor negativo? Sí. La función da un valor, o sea, podemos introducirlo. ¿Un valor positivo? Sí. ¿El 0? Sí. Bueno, concluimos que podemos introducir a esta función cualquier número. Cualquier número que introduzcamos en esta función, entonces nos va a dar un valor. Por ende, la función está definida en todos los números reales. ¿Cómo representamos esto? El dominio de esta función es R, porque podemos meter cualquier número a esa función y la función va a hacer su proceso y va a generar un nuevo número. Bueno, vamos a hallar el dominio de esta función, una función racional. Qué interesante. Entonces, este es nuestro segundo ejemplo. Tenemos esta función. ¿Para qué valor de x, mejor dicho, esta función f de x no está definida? Bueno, cuando el denominador se hace 0, no podemos dividir, porque no se puede dividir entre 0. Wow, eso es un dato sumamente importante. Entonces, esta función siempre va a ser cierta siempre y cuando x más 3 sea distinto de 0. X más 3 es el denominador. Entonces, si en algún momento para un valor de x llega a ser 0, la función no va a estar definida en ese valor de x que le introdujimos en ese momento. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Simplemente resolvemos esta ecuación que tenemos acá. X es diferente de menos 3. Entonces, el dominio de esta función, decimos, entonces, los 3 puntos, el dominio de la función será desde menos infinito hasta menos 3, sin incluirlo. Si llega a ser menos 3, entonces no está definida, ¿no? Unión con el intervalo de menos 3, sin incluirlo, hasta infinito. Ese sería el dominio de esta función. Bueno, ya hallamos el dominio de un polinomio, el dominio de una función, un polinomio, el dominio de una función racional. Aquí tenemos un caso interesante. Un radical, una función con un radical. Nuestro tercer ejemplo. Bueno, vamos a ver, ¿cómo podemos hacer esto? Como sabemos, aquí hay un 2 que no se marca. Por ende, el número que está dentro del radical no puede ser negativo. ¿Qué pasa si el número dentro del radical es negativo? Simplemente no existe. No podemos sacarle raíz cuadrada a un número negativo. Para eso están los números complejos, lo cual tiene su plano cartesiano aparte, un plano cartesiano para los números complejos. Son números que se han inventado para dar respuestas en el mundo real cuando suceden estas cosas. Por ejemplo, la raíz cuadrada de un número negativo. Bueno, como no sabían qué hacer, pues inventaron esos números. Pero en verdad esos números no existen en el plano real. Entonces, por ende, el dominio de esta función va a ser toda x para cuando el valor dentro del radical no sea negativo. ¿Cómo podemos hacer esto?
Simplemente igualando el valor dentro del radical, x más 2 mayor o igual que 0. Resolvemos esta inecuación, x tiene que ser mayor que menos 2. ¿Esto es cierto? Bueno, vamos a ver. Si tomamos un número menor que menos 2, vamos a ponerle menos 3. Y entonces hacemos esta operación con menos 3. Menos 3 más 2 va a dar menos 1. Sí, se cumple. Bueno, eso se está cumpliendo hasta ahí. Puedes seguirlo comprobando. Porque para decir que algo es cierto en matemática tiene que comprobarse. Entonces, te dejo eso para que lo compruebes. Decimos entonces que el dominio de esta función va a ser desde menos 2 hasta infinito, incluyendo al menos 2. Algo importante, esto dentro del radical puede ser 0, porque existe la raíz cuadrada de 0. O sea, si en algún momento pues te da 0, pues sí, incluye el 0. Pero un número negativo no. Desde el 0 al infinito sí, existe la raíz cuadrada de esos números. Entonces vamos a pasar al tercer ejemplo. Otro radical, pero hay algo diferente en este radical. Este radical, en el cuarto ejemplo, está elevado al cubo. Entonces, ¿cómo sacamos el dominio? Bueno, la función que está dentro del radical puede ser negativa, porque existe la raíz cúbica de un número negativo. Por ende, lo que está dentro del radical puede ser negativo, pero también puede ser positivo, pero también puede ser 0. Por ende, podemos introducir cualquier valor a la función y nos va a devolver un valor. Entonces decimos que esta función, el dominio de esta función es también R, como el dominio de la primera. Cuando tienes un número par en radical acá, entonces el número de adentro no puede ser negativo. Pero cuando tienes un número impar, como en este caso, en el ejemplo 4, el número de adentro sí puede ser negativo. Espero que este video sea de mucha utilidad para ti. Nos vemos por más video en mi canal.